Bien, bien, para dar una idea de lo que es el curso, primero me presento. Mi nombre es Lucas Batilana, soy médico, soy cardiólogo, soy deportólogo. Como eh, otros entrenadores que están acá, tenemos profes, tenemos médicos también, tenemos asesores de bienestar, hay varios que están también como coentrenadores o entrenadores. Hoy porque la charla de los lunes la doy yo, pero tenemos varios que colaboran. Se trata principalmente de educar a la gente en lo que son hábitos saludables, en lo que hacemos principalmente hincapié, damos más informaciones con respecto a la alimentación, pero la idea es ayudar a la gente a tener una vida más saludable y activa y que después puedan ir más allá y quiere decir que ustedes puedan implementar esto con su familia y con todos los seres queridos que tengan alrededor, ¿no? Y de estas 12 clases que ahora van a ver, estamos pensando en extender un poquito más, poner salud cerebral, poner otras clases más que también nos parecen que son importantes. No va a ser nada complicado, sí se van a llevar muchas sorpresas con cosas que pensabas que tal vez eran saludables y tal vez no lo son, y otras que seguramente ya todos los que están en esto y están con este interés, hay muchas cosas que pueden llegar a conocer. También dentro de la plataforma van a tener talleres de cocina saludable, en donde van a poder hacer cosas tal vez dulces, entre comillas, pero mucho más saludables, con más cantidad de proteína, no tantos azúcares o carbohidratos más saludables. También hay clases de actividad física, aunque la mayoría ya hace, pero bueno, sepan que van a tener muchas cosas más. Y los suplementos nutricionales es opcional, nosotros lo recomendamos siempre porque tenemos mucho resultado con los suplementos. Hoy es una herramienta extraordinaria, pero por supuesto que es elección el que lo quiera consumir, nosotros no vamos a obligar a nadie. Así que ahí están los módulos los temas que se ven. Vemos clases como la importancia de la proteína, cómo puedes personalizar tu proteína y distribuirla durante el día para aumentar masa muscular o para controlar el peso, cómo preparar un desayuno saludable, por qué las dietas no funcionan. Hoy el tema de azúcares, que la vamos a dividir en dos, como les dije antes. Después vamos a ver cómo mejorar el metabolismo, cómo entender las etiquetas nutricionales de los productos, eh, todo el tema de salud digestiva, la relación con nuestra salud cerebral, con nuestro sistema inmunológico. Salud digestiva es una charla, pero súper importante. Vamos a entender todo el tema de las grasas, que las grasas no son las culpables del aumento de peso, que tenemos grasas que hacen mucho daño, pero que hay grasas que nos van a salvar la vida, literalmente. Rendimiento deportivo, actividad física, antioxidantes, cómo cuidar el corazón, sistema inmunológico. Bueno, tenemos todo un curso con clases súper valiosas para que aprendan mucho sobre alimentación y lo puedan implementar con resultados extraordinarios, porque la verdad los resultados que vemos son realmente extraordinarios. No de lo físico, sino que de lo físico, de la salud, a todo nivel. Entonces, vamos un poquito, esperen que hay alguien que está entrando a la sala. Ahí está. Vamos, ¿te podés sentar? Fíjate, Sasi, de silenciar los micrófonos. Entonces, Poneme, Lu, poneme de estás como anfitriona, No, no. ¿no? No, no, no. Ahí está, No, es Román, el que acaba de llegar. Llegaste tarde, Romy. Ahí te pongo, espera, pero parece que estabas. Ahora, bien. Bueno, sigamos. En que saco el cartel. Entonces, ¿qué son los carbohidratos o azúcares? Cuando hablamos de carbohidratos, es lo mismo casi que hablar de azúcares, ¿no? Pero vamos a entender un poquito más. Para entender un poco tenemos que entender qué son los macro y los micronutrientes, que lo venimos hablando siempre. Macronutrientes son carbohidratos, proteína, grasa, quiere decir que son los que aportan calorías y que comemos en mayor cantidad dentro de toda la gama de nutrientes, que son los macronutrientes, los que están acá, y los micronutrientes, que son principalmente las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes. Hoy, como vamos a hablar de carbohidratos, tienen que entender que dentro de lo que son los carbohidratos, la fibra se considera un carbohidrato, pero hay fibras que no se absorben
por lo tanto, tienen funciones importantes porque tiene función de fibra, pero no aporta calorías porque no se absorbe. Entonces, por ejemplo, si ustedes adquieren un producto y ese producto dice que tiene 10 gramos de fibra, esos 10 gramos no lo van a contar como calorías porque no se van a absorber. Que no quiere decir que no sea súper importante, ¿no? Entonces tenemos carbohidratos, proteína y grasa como macronutrientes, vitaminas, minerales como micronutrientes, y el agua es fundamental, por supuesto es un nutriente también, pero para que todo esto funcione correctamente dentro de la célula, tenemos que entender que nos tenemos que hidratar correctamente, ¿no? La falta de agua enlentece todos los procesos metabólicos, fisiológicos, todo. Es súper importante para que todo esto funcione, la cantidad de agua necesaria. Vamos a ver entonces cuál es la función principal de los carbohidratos. Las semanas previas vimos que la función principal de la proteína era estructural. Estructural quiere decir que era componente principal de la célula, de los músculos, de hormonas, de diferentes sustancias. O sea, la proteína tiene componente principalmente estructural. Se puede utilizar como energía, pero es muy raro llegar a utilizar la proteína como energía. Quiere decir que vos ya consumiste casi toda la reserva de carbohidratos y hasta de grasas, que casi sería imposible. Y es la principal fuente de energía. Quiere decir que es la manera más fácil que tiene la célula de utilizar un combustible. O sea, el carbohidrato sería el principal combustible de la célula. No estoy diciendo que sea el mejor. ¿Se entiende? Es el más efectivo porque es el más simple para que utilice. Es combustible principalmente del cerebro, de todo el cuerpo, pero para el cerebro es clave, porque si baja un poco el nivel de azúcar, la gente hasta pierde el conocimiento. Y cuando uno está decaído, a veces cansado o algo, es por eso que nos pide azúcar, porque a todos les gusta estar con más energía y más alerta. Entonces, los carbohidratos como combustible es un combustible de rápida acción, por eso el que hace actividad física, el principal combustible que utiliza su cuerpo van a ser los carbohidratos. Es efectiva, pero es limitada. ¿Está bien? Es limitada. Es como si tuviésemos un tanque y tenemos una reserva de carbohidratos y esa reserva se va a acabar. Llega un momento que si vos no reponés, se acaba. En cambio, la grasa es muy raro que se acabe, ¿sí? Como reserva. Bien. Entonces, me está llamando mi hija, que hoy tenía que rendir examen de medicina, y igual me dijo que cree que le fue bien. Entonces, vamos a ver los carbohidratos como reserva de energía. Ahí pusimos frutas, ¿no? Pero después van a ver que carbohidratos o azúcar están en las frutas, están en las verduras y están en los granos o en los cereales. Cuando hablamos de grano cereal, hablamos del trigo, del maíz, del arroz, de todo eso. Pero vamos al ejemplo, por ejemplo, yo hubiese puesto otro para mostrar la reserva, pero no importa. Todos los carbohidratos una vez que entran al cuerpo, ¿sí? Van a la sangre y se transforman en glucosa. La glucosa va a entrar a la célula del cuerpo y va a ser la nafta, va a ser el combustible principal de la célula. ¿Para qué? Para que cada célula pueda realizar su función. La del músculo para contraerse, la del cerebro para pensar, por decir, ¿no? La glucosa, todo se transforma en glucosa, entra a la célula y es el principal combustible, es lo que nos da energía. Cuando sobra, ¿sí? Vos utilizás un poco, pero lo que sobre de azúcar o de carbohidratos, el cuerpo lo va a guardar, esa es la reserva, en forma de glucógeno. ¿Sí? Se junta la glucosa y se deposita en forma de glucógeno. ¿En dónde se va a depositar? Se va a depositar principalmente en el hígado y en el músculo. Entonces, el exceso de glucosa se guarda en forma de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo. ¿Cuánto podemos guardar? Y aproximadamente 1500 calorías, 2000 calorías vamos a tener como reserva de glucógeno. Entonces, si vos no comés nada de carbohidratos, podés generar igualmente carbohidratos, después lo vamos a ver, pero te pones a hacer actividad física, va a haber un momento que vas a empezar a utilizar de la reserva de glucógeno
y va a haber un momento que se va a terminar, y ahí empezás a usar la grasa como combustible, pero la grasa se transforma en glucosa, pero empezás a usar la grasa. Lo que pasa es que el proceso es más largo, por lo tanto el proceso es más lento, por eso no es tan efectivo. Si vos vas a caminar, no va a haber problema, pero si vos estás corriendo una maratón, jugando un partido de rugby, jugando un partido de fútbol, haciendo ciclismo de montaña o haciendo lo que sea, no puedes utilizar la grasa como combustible. Necesitas el azúcar. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, esto, que sería lo que viene, la glucosa, ¿sí? Se deposita en forma de glucógeno. Ahora, a esta caja, a este depósito, yo le puse una tapa arriba, o sea, esto tiene un límite. No podés acumular la cantidad que quieras, tiene un límite. ¿Qué pasa si yo como de más, carbohidratos de más? Y sobre todo si no me muevo mucho, empiezo a guardar en forma de grasa. Entonces, en forma de glucógeno podemos tener un medio kilo de glucógeno. 1 kilo, medio, no más. Ahora te hago una pregunta. ¿Conocen gente que tenga 1 kilo de más de grasa corporal? ¿O 2 kilos de más de grasa corporal? ¿O 10 kilos de más de grasa corporal? ¿O 20 kilos de más de grasa corporal? ¿O 50? Todo lo que sobre se va a transformar en grasa y como depósito de grasa no hay límite. Y por supuesto que la grasa, el exceso de grasa corporal, no es un tejido saludable para vos. ¿Está bien? Y puedes depositar todo lo que quieras. La glucosa, cuando no puede ser más glucógeno, se transforma en grasa y se deposita como grasa. Pero cuando vos comes este tipo de alimento, es raro que te pases en cantidad de azúcares y que se transforma en grasa. Y después van a ver por qué. Entonces, nosotros tenemos que consumir carbohidratos, ¿sí? Depende de la actividad que hagas, pero en pequeñas porciones y frecuente. El otro día me mandaron una foto, ¿no? Mi primo, y me mostraba los alimentos en el estómago. Y decía, por ejemplo, si vos comes carne, lo vas a tener 6 a 8 horas en el estómago. Si vos comés, no sé, cerdo, lo mismo. Si vos comés, no sé. Pero cuando vos comías carbohidratos, tipo ensalada o fruta, lo tenés 30 a 40 minutos en el estómago. Se absorben muy rápidamente. El hombre de antes de que el hombre se ponga a sembrar trigo, arroz, maíz por todos lados, los carbohidratos que encontraba, los encontraba de las plantas, los encontraba de las hojas, de las raíces, de algunas semillas, de los frutos, de ahí encontraba los carbohidratos. Entonces, comía carbohidrato, no era mucha cantidad de los carbohidratos, pero por eso recolectaba y iba comiendo frecuentemente los carbohidratos. En cambio, la proteína no, cazaba un animal, comía proteína y después tal vez por muchas horas o hasta el otro día no. Pero los carbohidratos iba recolectando. ¿Cuál es el problema? Que hoy seguimos comiendo mucha cantidad, o sea, carbohidratos en varias veces al día, pero la cantidad de azúcares que tienen los carbohidratos de hoy es mucho más grande, mucho más grande. Y ahora les voy a mostrar algo que lo van a entender mucho más fácil. Fuentes de carbohidratos. ¿De dónde obtenemos carbohidratos? De los vegetales, frutas y verduras, de los granos o cereales, como les dije antes, trigo, avena, maíz, la quinoa, esos suelen tener mucha más cantidad de carbohidratos, de las legumbres y los lácteos. Los lácteos tienen también azúcares. Esas son las principales fuentes de azúcares que tenemos nosotros. ¿Cuál es la mejor? Los vegetales. Por supuesto, los vegetales es la mejor fuente de carbohidratos. Mejor quiere decir más nutritiva. Que algo sea nutritivo quiere decir que en menor cantidad de calorías tienen mayor cantidad de nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes, no estamos hablando solamente de macronutrientes. Cuando hablamos de calidad nutricional, estamos hablando de vitaminas, minerales, antioxidantes, agua. Entonces, ¿qué tienen los vegetales? Que tienen gran cantidad de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, tienen mucha más agua que cualquier otro producto y tienen pocas calorías. Por supuesto que la fruta y la verdura de hoy no es la fruta y la verdura de hace 10 años atrás, ni 20 años atrás, ni 30 años atrás, en donde ahí tenía muchísima más cantidad de vitaminas y minerales. Hoy, lamentablemente, hay frutas o hay verduras que perdieron más del 80% del calcio, de la vitamina A, de la vitamina D, ¿sí? Por el tema de los cultivos a tiempo récord, del transporte y de otras cosas más. ¿Cuánto se recomienda consumir por día? 5 a 7 porciones de frutas y verduras, por el aporte de los micronutrientes, de las vitaminas y los minerales,
qué es lo que le falta principalmente a la alimentación del hombre hoy, sobre todo los deportistas. Porque los deportistas creen que la reposición y la recuperación muscular pasa por la proteína y por los carbohidratos, pero se olvida que en todo el sistema energético la vitamina D es clave, que el calcio es clave, que el magnesio es clave, que hay un montón de micronutrientes claves y que vos los perdés, los consumís. Así como vos haces actividad física y sabés que estás perdiendo sodio, potasio y todo lo demás, perdés muchos otros. Entonces, tienen que entender que ya nuestra alimentación en sí, nuestra alimentación moderna, ultraprocesada, tiene carencia principalmente de micronutrientes, no tanto de macro, no de carbohidratos ni de grasas, sino que de micronutrientes. Y cuando vos haces actividad física, pones tu sistema energético a trabajar al doble o al triple y perdés un montón de vitaminas y minerales. Entonces, la recuperación muscular del deportista no pasa por reponer solamente los carbohidratos y llenar la fuente de glucógeno. Pasa por reponer los micronutrientes. Ahí está la verdadera recuperación. ¿Sí? Como el agua. Es como decir, bueno, le doy carbohidrato, le doy proteína, pero no le doy agua. Quedás totalmente destruido. ¿Cuánto tengo que darle? 5 a 7 porciones. Yo les diría que de verduras, 4 a 5, y de frutas, 2 porciones. El que hace mucha actividad física, por supuesto, puede comer más cantidad de fruta. En esta transición nutricional es donde nosotros pasamos de baja cantidad de calorías, pero gran cantidad de nutrientes. Alimentos con buena densidad nutricional, alimentos muy nutritivos, basados principalmente en plantas y en proteínas de animales silvestres, de animales salvajes que no estaban manipulados por el hombre, entonces no reciben antibióticos y que comían lo que tenían que comer esos animales, ¿no? Era proteína muy saludable. En cambio, la alimentación de hoy tiene una enorme cantidad de calorías, a expensas principalmente de azúcares o carbohidratos de mala calidad, con baja cantidad de nutrientes, ¿sí? Con baja cantidad de vitaminas, de minerales. Es por eso que la gente hoy está con sobrepeso o exceso de grasa, pero carente de nutrientes, desnutrida. Antes el hombre consumía 800 variedades de plantas diferentes y por supuesto hoy casi todo lo que comemos derivado de vegetales viene del trigo y del maíz, de los carbohidratos. Por supuesto comemos lechuga, tomate y otras cosas más, pero la mayor fuente que viene de trigo y de maíz en forma de harinas procesadas. Entonces, gran pregunta, ¿no? Porque hoy todos están con el tema si harinas sí o harinas no. Todo es con moderación, nosotros no vamos a irnos a ningún extremo de ninguna de todas las dietas que están apareciendo hoy, pero por supuesto que el hombre no estaba acostumbrado a comer la cantidad de carbohidratos que come hoy, que está concentrado en ese tipo de alimentos, que el hombre no estaba acostumbrado a comer la cantidad de gluten, ¿sí? Que está comiendo hoy, y además que esos productos tienen más agregados de aceites de mala calidad y otras cosas más. Entonces, si es por salud, harina sí o no, yo estaría mucho más para el lado de no que de sí, por supuesto, mucho más para el lado de no que sí. ¿De dónde provienen principalmente las harinas? Las harinas provienen principalmente del trigo, del maíz, de la cebada, del centeno, maíz, ¿no? Y por eso se le llama TAC a muchos productos. No se le llaman TAC. Van a ver que dice sin TAC. TAC es lo que supuestamente el celíaco no debería comer porque tiene gluten. Y es el trigo, que es de los que más tiene. La avena, hay varios, a ver, leí varias cosas. Algunos que hablan de que tiene, otros que hablan que no tiene. Si tiene es el que menos tiene. Y una persona que no es celíaca, pero que puede llegar a decirle que es intolerante al gluten, que coma un poco de avena no le va a hacer nada. Igualmente, deberíamos sacarnos a dudas si la avena realmente tiene gluten o no, pero no es la proteína así como gluten. Cebada, centeno, todo eso que ven ahí, por eso se llama TAC, es que tiene gluten. El arroz y el maíz no tiene gluten. A esto, porque a veces la gente cuando dicen de granos o cereales no sabe a qué se refieren, estos son granos o cereales.
siempre nos dijeron que los cereales eran súper saludables. La mayor parte de los problemas de hoy vienen a partir de los cereales. Y encima que ya la mayor parte de estos no son tan saludables por la cantidad que comemos, sino que los cereales que le damos a los chicos son 10 veces o 1000 veces peor que estos. Hay otros que se llaman pseudo cereales, que es la chía, el amaranto y la quinoa, que es mucho mejor que los cereales que ustedes ven arriba. ¿Por qué es mejor? Porque tiene más proteína, porque tiene una proteína de mejor calidad y porque no tienen gluten y la fuente de carbohidratos es mejor. Entonces, acá tienen proteína de mayor calidad, mayor valor nutritivo, quiere decir más vitaminas y minerales y no contiene gluten. Por eso, chía, amaranto y quinoa lo pueden utilizar, son pseudo cereales y es mejor que esto. Culturas, a ver, estamos hablando mucho de las culturas porque nos dimos cuenta ahora con esto de que estamos haciendo los talleres de nutrición, tanto para la gente de Sudamérica como Centroamérica, que Centroamérica tal vez no tiene el desayuno nuestro de comer pan, tostadas, facturas, galletitas, creo, desayunan más fuerte y más nutritivo, pero lo que me di cuenta es que le ponen arroz a todo, o maíz, por las, ¿cómo se llaman? Las arepas. Y ahí tienen gran cantidad de carbohidratos. Después lo vamos a hablar más cuando hagamos el chat. Entonces, de acá viene la mayor parte de esto que mostré antes, que son las harinas. ¿Está bien? Entonces, harina sí o no, yo diría no es que está prohibido que no se puede comer, pero la mayor parte de los problemas de salud que tenemos hoy viene por esto. Entonces, tenemos que evitarlo y si van a comer, tiene que ser un tercio del plato, por ejemplo, arroz, no siempre, y elijan más chía, amaranto y quinoa. ¿Dónde empieza el problema de salud del hombre con respecto a las enfermedades que tenemos hoy? Como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades como las artritis, el Alzheimer, casi todo comienza a partir de eso. En la revolución industrial o antes, cuando el hombre empieza a domesticar el trigo y empieza a utilizar las máquinas y siembra por todos lados trigo, maíz y todo eso, gran producción de eso, los gobiernos, por supuesto que empiezan a tener como base de su economía todo lo que sembraban. Y ponen en la pirámide nutricional, hasta no hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, la pirámide nutricional de hace 20 años atrás, la base de la pirámide era que vos tenías que comer de 6 a 11 porciones y por día de o arroz o pan o no me acuerdo qué otras cosas ponían, pero para ahí ya te lo digo, pastas, ¿sí? Y por supuesto que con esa base de la pirámide nutricional es como que la gente empezó a aumentar de peso, a aumentar el porcentaje de grasa y a tener todos los problemas de salud que tenemos hoy. 30 años después se ve un incremento enorme de enfermedad cardiovascular, de hipertensión arterial, de Alzheimer, y saquemos eso, ¿sí? Un incremento mayor de gente sin energía, con cansancio crónico, con problemas digestivos, con depresión, con un montón de problemas que aunque no te lleven a esas enfermedades que a veces pueden ser mortales, vos tenés una muy mala calidad de vida. Cuando el hombre siembra eso y empieza a utilizar eso, si vos querés utilizar, por ejemplo, el grano de trigo para hacer pan, no podés, porque sería como una roca, directamente sería como una roca. Entonces lo tienen que procesar. ¿Qué es lo que tienen los granos? En ese procesado le sacan el salvado, porque cuando vos lees que algo tiene salvado, generalmente tiene un 5%, un 7% salvado, no suele tener mucho más, porque no lo podrías comer. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene el salvado? Tiene fibra, tiene vitamina B, tiene minerales y tiene fitonutrientes. Eso lo sacan, lo vuelan. El germen, ¿qué tiene el germen? El germen tiene ácidos grasos esenciales, vitamina E, vitamina B, antioxidantes y fitonutrientes. Saludable, también lo sacan. ¿Y qué le dejan? Le dejan esto que ven en endospermo, que es almidón, puro azúcar, pura energía,
Y proteína, el gluten, que el gluten hoy a mucha gente le genera daño por la cantidad de gluten que estamos comiendo, genera daño. Entonces dejan el almidón y dejan el gluten. Y las harinas que estamos comiendo tienen principalmente eso, pura energía, ¿sí? que nos sobra para nosotros, y sin nutrientes. A eso se agregan los ultraprocesados. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos los granos, empezamos a hacer el pan, esto sí, pero también se empezaron a hacer todos los alimentos, sí, en la era industrial dulces como helado, torta, ya se hacían, ¿no? Pero comemos en grandes cantidades. Los panes, la pizza, todo esto es carbohidrato. El hombre no tenía manera de comer estos alimentos, el hombre no tenía manera de tener la carga de grasas y carbohidratos y sal en un solo plato. No había manera, no había manera. Pero como para el hombre siempre fue buscar el alimento y el alimento le generaba recompensa, cada vez que el hombre ve esto, es como una recompensa para el cerebro. Y se le llama super recompensa, o sea, como que le genera más atracción todavía. Además de que, por supuesto, es rico, ¿no? Lo hacen de una manera que sea rica. Pero la cantidad de calorías que tienen sin nutrientes es terrible. Por eso se le llama calorías vacías. Eso genera desnutrición oculta, quiere decir que vos podés estar bien de peso o con exceso de peso pero desnutrido. ¿Qué es la desnutrición oculta? Y se manifiesta en cansancio crónico, en falta de energía, en trastornos del estado de ánimo, en problemas digestivos, porque el cuerpo sin nutrientes no funciona. No funciona. Y el cuerpo, como empezamos a hablar al principio, necesita nutrientes para darle energía a la célula, pero no nutrientes solamente como carbohidratos. Porque vos le podés dar todos los carbohidratos, pero le falta vitamina B y va a tener deficiencia para generar energía, ¿no? Entonces, calorías vacías que generan desnutrición oculta, que generan sobrepeso y obesidad y que nos llevan a la larga, además de tener una mala calidad de vida, nos llevan a enfermedades como enfermedad cardiovascular, cáncer, Alzheimer, bueno, todo lo que ustedes ven ahí. Entonces, estas calorías son vacías porque no tienen vitaminas, porque no tienen minerales, porque tienen muy poca cantidad de fibra. Y por supuesto que hoy los chicos lo están comiendo desde muy chiquititos, porque una vez que un niño se acostumbra al paladar, a ese tipo de alimento que tiene mucho más sabor, que es mucho más agradable, que genera picos de azúcar rápidamente, y eso al cerebro le encanta, pero no sabe, el cerebro no sabe que después le va a caer de golpe, pero al cerebro le encanta esos picos de azúcar que se genera. Cuando vos les des vegetales, verduras, te van a poner esa cara, porque no van a sentirle sabor. Es así de fácil, ¿no? Entonces, ¿puedo comer lo que quiera de harinas, pero integral? Y la respuesta es no. Es exactamente lo mismo, lo único que se absorbe un poquito más lento, que puede beneficiar en lo que sería la respuesta de la insulina que vamos a ver después, pero la cantidad de carbohidrato o de azúcar que te está aportando es casi lo mismo. Si vas a comer es mejor integral que el otro, y sí, puede ser un poco mejor, porque conserva un poco más de fibra, de vitaminas, de minerales, se absorbe más lento, pero es casi igual, no hay tanta diferencia. Carbohidratos y respuesta a la insulina. ¿Cuál es el gran problema? El problema son los carbohidratos, claro, son los carbohidratos, pero el mayor problema es que todo lo que vos comés genera una respuesta en tu cuerpo. La principal respuesta que generan los carbohidratos es la de la insulina. La insulina es una hormona que todos tenemos, todos los diabéticos tipo 2 también la tienen, pero funciona mal, y los únicos que no generan insulina son los diabéticos tipo 1, que es una minoría que hay, pero la mayoría son diabéticos tipo 2, pero todos tenemos insulina. Y la insulina es una hormona que lo que hace es regular los niveles de azúcar y es una hormona anabólica que la genera tu páncreas. ¿Está bien? No se preocupen que van a entender. Entonces, las calorías concentradas en los carbohidratos ultraprocesados, galletitas, helado, arepa y todo lo que dije antes, ¿hacen subir de peso? Sí, pero no, porque no es eso en sí. Si yo te doy una gran cantidad de carbohidratos y vos no tenés insulina en tu cuerpo, no vas a aumentar de peso. Te vas a enfermar por otro lado porque necesitas sí o sí, porque si no, no regula el nivel de azúcar, vas a tener niveles extremadamente altos de azúcar en sangre y eso genera mucho daño.
Pero lo que te quiero decir es que lo que genera que uno aumente peso es la respuesta de la insulina a los azúcares que comemos hoy. Entonces, cuando vos comés carbohidratos, que están en todos lados, tu cuerpo libera insulina. La insulina regula el nivel de azúcar, porque sube el nivel de azúcar. Y la insulina lo que hace es nivelar el nivel de azúcar en sangre. ¿Cómo lo hace? Lo mete adentro de la célula para que se utilice como combustible y lo guarde como glucógeno. Lo deposita como glucógeno y si sobra como grasa. Es una hormona anabólica. Anabólica quiere decir que hace crecer. Un anabólico hace crecer. ¿Está bien? Entonces, almacena y bloquea. ¿Qué almacena? Almacena glucógeno y almacena grasa. ¿Sí? ¿Y qué bloquea? Bloquea la pérdida de grasa. Si tus niveles de insulina en sangre están altos, te va a costar mucho perder de peso. Entonces, almacena exceso como grasa y bloquea la pérdida de grasa. Entonces, si yo quiero bajar de peso, ¿qué tengo que pensar? Que tengo que empezar a bajar mis niveles de azúcar en sangre, que la mayor parte de insulina, perdón. Tengo que bajar los niveles de insulina en sangre, que la mayor parte de la gente lo tiene elevado. ¿Por qué? Porque come mucha cantidad de carbohidratos. Y mientras vos tengas niveles elevados de insulina en sangre, no vas a perder grasa y te va a costar mucho controlar el peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a comer, a saber qué tipo de carbohidratos tengo que comer para empezar a bajar esos niveles de insulina en sangre. Vos comés, generás glucosa, genera energía. Lo que sobra se transforma en glucógeno que queda como reserva. Y lo que sobra se transforma en grasa. ¿Vamos bien? Eso es por medio de la insulina. Cuando comes eso, elevás insulina y generás eso. No de un día para otro, pero con el tiempo. Cuando vos comes esto, pasa lo contrario. Tu insulina va a estar en valores normales, entonces cuando vos necesites generar energía, a veces si tenés grasa de más, la grasa se va a transformar en azúcares y la vas a utilizar como energía y la vas a quemar y vas a bajar de peso. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que según qué tipo de alimento vos elijas, es qué respuesta a la insulina vas a generar y qué va a pasar con tu peso. Entonces, si vos comes vegetales, 100, esto es muy importante que lo entiendan, muy importante. 100 gramos de vegetales te van a aportar un sobre de azúcar. 100 gramos de vegetales. 100 gramos de vegetales tiene 3 a 5 gramos de azúcares o carbohidratos. ¿Está bien? Algunos hasta tienen un solo gramo de carbohidrato. Los vegetales que comía el hombre antes, que recolectaba, tenía esa cantidad de carbohidratos, entre 1 y 5. Por eso a veces iba recolectando y comiendo varias veces al día. ¿Vamos bien hasta ahí? 100 gramos, ¿eh? Vamos otra vez a 100 gramos. 100 gramos de fruta, 100 gramos de fruta son 10 gramos de carbohidratos. 10. Un 10%. El resto es agua. Y lo que sobra se transforma en glucógeno. ¿Por qué puse 3 a 6 sobres? Puse más. Y porque a veces una manzana puede pesar 200 gramos, 250 gramos. Pero 100 gramos de fruta son 10 gramos de carbohidrato. 100 gramos, vamos a la misma cantidad. 100 gramos de pastas. Pastas, pan, galletitas, lo que es el pizza, no sé. Quiero pensar comidas de otro lado, pero no sé nada, no sé tanto, pero ese tipo de arroz, ¿sí? Arroz, 100 gramos de ese tipo de comida te aporta 60 gramos de carbohidratos. ¿Se entiende? 100 gramos de vegetales te aporta 5, 100 gramos de esto te aporta 60. Esto encima generalmente va acompañado de pan. Nos podemos ir a 80, más un postre, nos podemos ir a más de 100, ¿sí? 150. Entonces, todo lo que sobra se transforma en grasa, sin vitaminas, sin minerales, con exceso de grasas no saludables, con exceso de azúcares simples, y ese es el tipo de alimento que come la mayor parte de la gente. Vegetariano versus dieta basada en plantas. ¿Por qué pongo esto? Porque hay mucha gente que por, no sé, cultura o qué, los vegetarianos a veces por un tema de cuidado de los animales, por algún movimiento de algo, no quieren comer a veces proteína de origen animal y comen todo, o sea, no comen nada que sea origen animal. Cuando vos no comes nada que sea origen animal, generalmente te tenés que ir a todo lo que es vegetal y harinas.
Entonces, no es lo mismo ser vegetariano, porque vos podés ser vegetariano y comer pizza, pastas, panes, galletitas, y esa gente aumenta mucho de peso, está totalmente desnutrida, con exceso de grasa corporal, y que sea vegetariano no quiere decir que sea saludable. A que vos seas vegetariano porque tenés una dieta basada en plantas, en donde comés muchas verduras, comés algunos cereales saludables, como puede ser la quinoa, ¿sí? Comés, a ver, legumbres, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Pero por qué les pongo? Porque conozco muchos vegetarianos que son los peores que están de salud, porque no quieren comer nada de origen animal, pero comen todo harinas. Esto lo vamos a pasar. Entonces, acá para terminar les voy a mostrar un poco lo que hablábamos recién. Lechuga, si quieren pongan espinaca, cualquier cosa de hojas, acelga, ¿sí? Lechuga. 100 gramos de producto, tiene 20 calorías, ven, cada 100 gramos. 1 gramo de proteína. Los vegetarianos les cuesta mucho más llegar a la proteína necesaria, porque los vegetales suelen tener menos proteína. Grasas, casi nada, 0,5. Hidratos de carbono, miren cuánto tiene hidrato de carbono, 1,5. Índice glicémico lo vamos a hablar la semana que viene, pero debajo de 40, 50, el índice glicémico es bajo y eso es bueno. Si quieren anoten ahí, lechuga, 1 gramo de proteína, 0,5 gramos de grasa y 1,5 de carbohidratos para comparar. Vamos, estos tomates. No, le recorté el título, no me di cuenta, pero es tomate. Tomate, menos de 1 gramo de proteína, o sea, ¿me aporta proteína? No. En 100 gramos, menos de 1. Grasa 0,2, nada. Hidratos de carbono 3,5, es medio sobrecito de azúcar. Índice glicémico bajo. Eso es el tomate, ¿está bien? Vamos a una fruta. Fruta, menos de 1 gramo de proteína. ¿Aporta proteína? No. ¿Aporta grasas? No. ¿Aporta hidratos de carbono? Ven que cada 100 gramos la fruta en promedio tiene 9, puede irse hasta 15 de hidratos de carbono una fruta. Y el índice glicémico es bajo. Vamos a jugo de naranja exprimido, pero sin azúcar. El jugo de naranja ya te vas a 23 gramos. ¿Por qué? Y porque ahí tenés que exprimir 4 o 5 naranjas. Entonces, los que creen que hacer un desayuno con un vaso de jugo de naranja no es saludable como la mayoría cree, porque te está aportando casi 25 gramos de azúcares con un solo gramo de proteína. Y esa no es la relación ideal. No digo que sea malo, pero no es lo ideal. Si vamos a los jugos envasados, ya nos vamos a 30 gramos de carbohidratos. ¿Se acuerdan cuánto tenía el tomate? 3. Esto tiene 10 veces más. Entonces, si tu hijo, que se come el paquete de galletita, vos le das el juguito de naranja pensando de que, bueno, vamos a darle un juguito de naranja, solamente le estás agregando medio paquete más de galletitas en un jugo, que no le quita el hambre encima, porque él se puede comer el paquete de galletitas más todo el jugo, que sería como un paquete y medio de galletitas más o menos. Y el índice glicémico es muy alto, 70 es alto, por eso está en rojo acá. ¿Bien? La semana que viene vemos eso. Garbanzos o legumbres. Miren, mucho más carbohidrato tiene. Mucho más, cada 100 gramos. Pero miren la cantidad de proteína. 20 gramos de proteína. Entonces, si voy a comer carbohidratos, si lo voy a comer de las legumbres, que me suelen aportar más vitaminas y minerales, y que tiene índice glicémico bajo, se absorbe más lentamente, y que me aporta fibra, y me aporta 20 gramos de proteína, ahí está bien. Ahí está bien. Es totalmente diferente a comerme 100 gramos de pan, un plato de pastas o cualquier otra cosa. Harina de garbanzo es más o menos lo mismo. El hummus, vamos a pasarlo. Pastas. Pastas quiere decir fideos o lo que vos quieras. Miren, 12 gramos de proteína cada 70 de carbohidratos. 100 gramos de producto. ¿Cuánto es una porción? Aproximadamente 100 gramos, para algunos 150 o 200. ¿Está bien? Y fíjense que esto se considera cereales. Y la gente pensaba que los cereales eran saludables.
¿En qué momento el hombre podía comerse 70 gramos de carbohidratos juntos? Y si se comía 4 frutas que estaban en el árbol juntas. Si no, no tenía manera, y eran frutas. ¿Sí? No, si no, no había manera de que el hombre coma 70 gramos de carbohidratos. Pero si yo como un plato de pasta, sin repetir, más el pan, más el helado, son 150 gramos de carbohidratos. Es una bestialidad. Un chico de 10 años se lo come, y a la tarde se come un paquete de galletitas, y a la noche vuelve a comer. O sea, la cantidad de carbohidratos y de azúcar que comemos hoy es realmente una locura. Realmente una locura. Y encima, de muy mala calidad. ¿Sí? Porque el hombre siempre fue cazador, quiere decir que salía a buscar la proteína y grasa, y recolector. Recolector quiere decir que comía variedad de especies de plantas diferentes, no de harinas diferentes que sembraba y que no, de plantas diferentes. Entonces, el hombre siempre consumió, hasta te diría que casi un poquito más de proteína que carbohidratos, o similar la cantidad que podía comer, pero no lo que comemos hoy, que casi el 70% de las calorías vienen de los carbohidratos, y encima de carbohidratos no saludables, ¿no? Helado de crema. Miren el helado de crema. ¿Cuál es la diferencia? Proteína tiene 10 gramos, ¿sí? Debe ser por el huevo, ¿no? Se le pone huevo al... Hidrato de carbono tiene 52, pero miren la cantidad de grasa. 21 gramos de grasa, y grasas no saludables, con un índice glicémico alto. ¿Está bien? Y no sé si hay... Bueno, ahí hay... Eso, mirá esa variedad que ves ahí tenés re poca cantidad de carbohidratos. Creo que hoy comí algo bastante similar a esto, bastante similar. La proteína con el huevo, ¿tá? Y el resto, variedad de carbohidratos, pero que te aportan poca cantidad de azúcares. Ah, pero hago deporte, come más, podés comer más. El choclo te aporta más cantidad de carbohidratos, la batata, la papa, todo eso te aporta más cantidad de carbohidratos. Algo de arroz integral o yamaní podés aportar, que te aporte un poco más también de cantidad de carbohidratos. Y si querés comer algún otro tipo de harina, podés comer, no es que no lo puedas comer. Ahora, la gente que tiene una vida dentro de todo, eh, que pueda llegar a hacer algo de actividad física, que no sea un deportista, y que tenga que bajar de peso, las harinas las tiene que evitar lo máximo posible. Con respecto a nuestros productos, lo primero que tenemos que pensar que son alimentos balanceados, que todo lo que está en la etiqueta es lo que está en el producto, y si son alimentos formulados en forma balanceada para ser saludable, quiero que entiendan primero la composición del alimento, porque esto no es un batido proteico, esto es un alimento, un suplemento nutricional. Todo derivado de hierbas. El batido por porción tiene 10 gramos de proteína, que depende para qué momento y quién es poco, pero lo que les quiero mostrar es que cada 10 gramos de proteína tiene 10 gramos de carbohidratos. En cambio, la mayor parte de los alimentos que estamos consumiendo, cada 10 gramos de proteína tienen 70 de carbohidratos. Así es como la mayor parte de la gente tiene exceso de grasa corporal, más vitaminas, minerales y todo lo demás. La proteína pura lo que hace es bajar la cantidad a veces, de carbohidratos en la alimentación, aumentas la proteína, te ayuda al control de peso, te ayuda al aumento de la masa muscular, y la proteína pura es para no agregar más cantidad de carbohidratos, depende del plan que vos tengas, ¿no? Y el otro producto que es fundamental es la fibra. La fibra es un carbohidrato, nosotros tenemos que consumir 35 gramos de fibra por día en promedio, de 25 a 35, y estamos consumiendo, en promedio la población consume 12 gramos de fibra. Muy por debajo de lo que deberíamos consumir. En la clase de salud digestiva vamos a hablar un poco más, pero la fibra es clave para tu salud, para absorber los alimentos en forma más lenta, para la salud cerebral, para el microbioma, ¿sí? Corporal e intestinal principalmente. Pero no quiero hablar mucho hoy porque vamos a hablar en la charla de carbohidratos. Pero miren, acá tengo una bebida que me hice que le puse fibra. Bien, esto, bueno, algunos resultados. Fer es una amiga nuestra de Chile. Ella vive en Viña del Mar. Su novio la conoció, él siendo coach de bienestar, y ella trabajando en una pizzería, ¿no? Entonces,
Bueno, así era como estaba antes y empezó a hacer los cambios. Bajó, creo que bajó 18 kilos. Nunca había hecho actividad física. Hoy ama la actividad física, ama el deporte, pero siempre hablamos de lo mismo. Esto no se trata de a ver, de un cambio físico, esto no se trata de un cambio de control de peso, y esto se trata de un cambio de salud, pero más allá que de un cambio de salud. Porque la autoimagen de Fer es totalmente diferente. Cuando tu autoimagen cambia, cambia todo en tu vida. Absolutamente todo. Y Marcelito, que arrancó también con los talleres de alimentación correcta, creo que hace 12 años atrás, o 11 años atrás, así era como estaba a los 23 años, y eso de cuando uno levanta el brazo generalmente parece más flaco, ¿no? Que cuando uno tiene el brazo para abajo. Empezó a hacer los cambios de alimentación sin hacer actividad física, bajó bastante de peso, y eso es lo importante, que un cambio te lleva a otro. Cuando se empezó a ver mejor, lo que hablamos de la autoestima, empezó a hacer actividad física, después empezó a hacer CrossFit, porque se juntó con gente que entrenaba, hoy es instructor de CrossFit, y creo que tiene, no sé si 12 o 13 kilos más de masa muscular que lo que tenía acá. Bien, bueno, la semana que viene vamos a ver todo lo que es el índice glicémico y la carga glicémica. ¿Se acuerdan que yo le dije que todo esto tenía que ver con la respuesta hormonal? ¿Sí? Que si vos comías una cantidad enorme de carbohidratos, pero tu cuerpo no liberaba insulina, no ibas a engordar. Y lo mismo pasa al revés. Si vos comés muy poco carbohidrato, pero no saludable, y tenés la insulina alta, no vas a bajar de peso. Y eso tiene que ver con dos cosas, con el índice glicémico y con la carga glicémica. Entonces, la semana que viene vamos a explicar todo lo del índice glicémico, la carga glicémica, qué alimentos tienen índice glicémico alto y hay que evitarlos, qué alimentos tienen índice glicémico bajo y son los que nos van a favorecer. Y vamos a explicar el cálculo de la carga glicémica, porque es lo que hablamos del pan integral. El pan integral puede tener un índice glicémico más bajo, pero la carga glicémica sigue siendo alta. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de toda lo que es índice glicémico y carga glicémica. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ir a preguntas y respuestas. Vamos a dejar de grabar también. La interacción es solamente para los que están presencial.